Hola, este episodio es muy especial. Ya sé que siempre digo lo mismo, pero es que es la primera vez que entrevisto a alguien de Telefónica, del grupo Telefónica. Como sabéis, yo estoy trabajando en Telefónica Alemania, por eso me picaba un poquito la curiosidad qué se hace en Telefónica y qué hacen las grandes telcos. He tenido la oportunidad de hablar con Eva Llorente, quien lleva casi unos 25 años en la empresa y ha pasado por muchas posiciones y ha visto evolucionar las telcos. Así que hoy nos hablará de cables submarinos, que por si no lo sabéis hay unos cuantos cables, por ejemplo, en el Océano Atlántico, y también de la inteligencia artificial y su ética. Espero que os guste. Nada, Eva, si quieres empezamos. Primero de todo, muchísimas gracias por querer participar en el podcast. La verdad es que eres la primera mujer que entrevisto de Telefónica y pues la verdad que me hace mucha ilusión, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Eli. A mí también me hace mucha ilusión. Eva, cuando hablamos por primera vez me contaste que tú llevas en Telefónica unos cuantos añitos. ¿Cómo ha evolucionado Telefónica desde que entraste hasta ahora y cómo ha evolucionado tu carrera? Pues este mes justo se cumplen 25 años que entré como becaria en Telefónica I+D. Y a continuación como ingeniera, ¿no? De entrada. Y la verdad es que ha cambiado todo muchísimo, ¿no? Porque en ese momento fue un momento muy chulo porque era justo cuando se estaba liberalizando el mercado de las telecomunicaciones en España. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere A ver, decir para eso? dummies. Pues que estaba Telefónica sola como empresa que ofrecía, de hecho, como empresa estatal, ¿no? de propiedad pública, la telefonía fija, y se abre a que otras operadoras pudiesen ofrecer ese servicio de telefonía fija. Y estaba a su vez también la telefonía móvil en una etapa muy incipiente. Entonces, cuando yo entré, el primer proyecto en el que yo participé era para planificación estratégica de Telefónica y justo estábamos haciendo simulación de competencia, de análisis de competencia. Estábamos desarrollando una herramienta para hacer simulación de cómo iba a evolucionar o cómo podía evolucionar en función de tarifas, descuentos, distintos factores, cobertura, etcétera. Justamente hace pues una semana lo comentaba con mis compis aquí en Alemania, ¿no? Y les decía, es que yo viniendo de España, para mí Telefónica tiene no sé, como algo sentimental, ¿no? Sí. Es como una marca que recuerdas pues desde que eras pequeño, ¿no? Porque lleva muchos años, ¿no? Claro, fíjate que Telefónica el año que viene cumple 100 años. En España es toda una referencia y venimos todavía, hay una población muy grande que todavía ha nacido con Telefónica para compañía de teléfonos, no había otras, ¿no? Es verdad que ahora ya hablamos, pues eso, hace 25 años que ya ha entrado esa competencia y entonces ya se conocen otras cosas, ¿no? Las personas más jóvenes pues ya tienen otro concepto diferente, pero sí, Telefónica cumple 100 años. ¿Y tu carrera cómo ha evolucionado desde que entraste como becaria y después ingeniera a la posición que tienes ahora? Pues mi carrera ha dado bastantes vueltas, ¿no? Porque yo he hecho cosas así bastante diferentes. Yo empecé en I+D y con temas que luego se llamaban Big Data, ¿vale? Más o menos. En esos temas de Business Intelligence, aplicaciones de ese estilo. Estando en esos temas, me fui a Perú. Fui un año allí y fue una experiencia maravillosa que recomiendo a todo el mundo que se vaya fuera de casa. Y cuando volví de nuevo a España, pues me fui a Telefónica Móviles, al corporativo, seguía con estos temas y ahí viví, pues oye, toda la incorporación de las empresas de móviles, de las operadoras móviles de LATAM, de México y también las compras de Europa, de las licencias 3G, las UMTS que se llamaban entonces. ¿Sabes? Ahí ya desde distintos roles y entrando en lo que es ya la función de compras, que es donde me he desarrollado en los últimos 20 años. Y actualmente que estoy de nuevo en un rol más específico de compras como responsable de compras de tecnología de Telxius.
¿En qué países está Telefónica? Porque siempre lo relacionamos, ¿no? Que está en casa, en España, pero está en muchos más otros países, como Alemania. ¿Pero dónde está más? Bueno, Telefónica está en España, está en UK y está en Alemania ahora mismo. Hubo un tiempo en el que estaba también en Chequia y en Irlanda y en Italia. ¡Ostras! Sí, dentro de las compras estas de UMTS que te digo, en aquellos años 2003, 2004, hubo toda esa presencia por allí. Está en Latinoamérica, que primero entró comprando las operadoras fijas en Argentina, Chile. Eva, una pregunta a lo mejor un poco técnica porque has dicho el tema de la compra de licencias, pero no sé si todo el mundo sabe qué quiere decir comprar licencias y por qué se compran las licencias. Comprar licencia es comprar el permiso para poder operar en un determinado espectro de frecuencia, de radiofrecuencia, en un país. Y entonces es poder ofrecer tus servicios de telefonía móvil en ese país. O sea que cuando hay nuevas tecnologías se dice, yo qué sé, pues vamos a utilizar el 5G, 6G, ahora que se está hablando, todo esto se tiene que tramitar también Se tiene que, para... exacto, previamente los gobiernos normalmente hacen una subasta de espectro, del espectro radioeléctrico, y entonces te asignan una franja. Estuviste en compras, ahora vuelves a estar en compras. ¿Qué quiere decir que alguien en Telefónica, no, o en tu caso estés en compras? ¿Cómo es tu trabajo? La función de compras tiene muchos roles, es un prisma con muchas caras, ¿no? Mi trabajo actual, mi posición actual como responsable de compras de tecnología en Telxius, pues es un trabajo retador. ¿Por qué? Porque mi campo es más la tecnología y por tanto tienes que estar muy pendiente de esos avances de tecnología que se producen continuamente y en un plazo de tiempo muy corto. O sea, lo que tenés es que atender la demanda que te pasan los equipos técnicos. Oye, necesitamos comprar esto, tenemos que ampliar este cable, tenemos que ampliar estas rutas, etcétera. Y entonces te dan unas especificaciones y tú tienes que ir al mercado, y entonces te permite que interactuar con una variedad de proveedores que están normalmente, ya te digo, justo al filo de la última tecnología. Colaboras, interactúas con muchas áreas, tanto dentro de Telefónica, en este caso, de Telxius, como fuera con los proveedores. ¿Cuál es la tecnología, no? Hablabas que tienes compañeros que se dedican más a la compra de tema, ¿no? de civil, pero ¿cuál es la tecnología que tu departamento compra? A ver, los cables, Telxius es una empresa que agrega infraestructura de comunicación, ¿vale? El grupo Telefónica y en particular tiene los cables submarinos. ¿Vale? Los cables submarinos son cables de fibra óptica. En estos cables submarinos cada vez tiene que entrar más volumen de datos, más chicha, más volumen de datos. Al final el cable la fibra es la misma, o sea, tú puedes ampliar los pares de fibra para que entren más, pero al final lo que también se busca es optimizar la forma en la que se transmiten esos datos a través de ese material de la fibra óptica. Y esa optimización es lo que hace que esa tecnología vaya evolucionando y vaya mejorando, ¿no? Para disminuir la latencia. Entonces ahí están continuamente dándole una vuelta más, ¿no? Cómo meter la luz, meter más datos en ese cable de luz. Bueno, es que el tema de cables submarinos me parece un súper tema, porque creo que la mayoría pensamos, o es fácil pensar, que todas las comunicaciones van por satélite, pero en realidad no es así. A ver, Eva, cuéntame. El 98-99% de los datos de Internet van por los cables submarinos. Cuando vemos Netflix nos llega por cable submarino 100%, o sea, en Europa seguro. ¿Dónde no llega el cable submarino? En alguna isla que esté muy lejos y muy fuera del circuito, que entonces vaya por satélite, pero el satélite te mete un retardo. El satélite son 36.000 kilómetros de ida, 36.000 kilómetros de vuelta. Eso es mucho más que una distancia entre Estados Unidos y Brasil, por ejemplo. Entonces, eso es un retardo que no es asumible en las comunicaciones, volumen ingente de datos que manejamos ahora mismo en Internet, ¿no? O en las comunicaciones en general. Si te fijas, todas las grandes de ahora mismo, Google, Meta, Microsoft,
están invirtiendo en cables submarinos o están colaborando en consorcios con empresas de cables submarinos. O sea que también sacan ahí cables ¿para qué? ¿Para tener sus centros conectados directamente? Claro, o sea, están invirtiendo o tienen consorcio, por ejemplo, con nosotros, para garantizar la capacidad, una cierta capacidad dedicada en los cables. Eva, entonces, no, si miramos desde los últimos años que cada vez hay más aplicaciones, más webs, más servicios online, ¿cómo ha afectado esto a tu trabajo? Porque entiendo que cada vez, pues yo me acuerdo hace, yo qué sé, pues 10, 12 años que iba con datos de 1 giga como mucho Sí, y ahora esto ya es como nada, te dura un día. sí, ¿Cómo ha afectado todo este consumo cada vez mayor sí. de servicios? Sí, el crecimiento del tráfico ¿no? de datos en los cables es un crecimiento exponencial, pero ya era exponencial, yo diría, ya era exponencial y en el momento pandemia, en el momento confinamiento, fue brutal, o sea, ya pegó otro salto más. De hecho, por ejemplo, Netflix redujo la calidad de vídeo de streaming en Europa. ¿Por qué? Porque es que hubo un incremento, claro, de repente era teletrabajo, telecole, vídeo de formar parte de grupo Telefónica y de Telxius en particular por la reacción que tuvimos, porque fue impresionante, ¿no? La capacidad de conseguir mantener esa capacidad de comunicarse con todas, ¿no? Las personas en un momento que era muy difícil, chulo, estresante. Ahí también te digo, los proveedores son partners, o sea, los proveedores son socios, ya te acompañan, sino. Y entonces, ¿qué pasó? Tipo, se anuncia, ¿no? Creo 14 de marzo, todos confinados en casa y vosotros lanzando cables submarinos. ¿O cómo No, fue? cable submarino no, pero incrementando la capacidad eso requiere, es un proyectazo. ¿Sabes? No lo puedes hacer sin, es un proyectazo, pero sí que puedes lo que te decía, vas metiéndole más capacidad porque igual no la tienes a tope, vas habilitando. Tú cuando desplegas un cable pones, no habilitas, no utilizas o llenas, ¿no? Dejas pares de fibra libres y luego lo vas llenando y luego vas haciendo con tecnología que es más eficiente. Esto tiene un impacto muy, muy fuerte, el cable en sí, que tienes que hacer estudios medioambientales, amarrar un cable en una playa, ¿no? Tienes que hacer todo un estudio ahí, pero también el impacto que tiene en la población. O sea, no puedes llegar a cualquier sitio porque necesitas luego que ese cable se conecte, o sea, llegue a un CPD, ¿no? O a un POP, que llamamos una estación de amarre, que se conecte a un POP que luego distribuya esos cables, que haya fibras ya terrestres que lo distribuya pues eso, a Netflix y a tu casa. ¿Y estos cables submarinos están a mucha profundidad? Hasta donde yo sé caen sobre el fondo. Pero hombre, se busca zonas, la ruta, digamos, no cae en los abismos, ¿no? Estos oceánicos, pero sí que se apoyan sobre el fondo. Me imagino el día que llega de punta a punta la tensión de ese momento, de ver si funciona. Ahí yo creo que hay más emoción cuando se rompe. También se rompen. Claro, ¿y entonces qué se hace? Hay barcos, hay empresas que están digamos, especializadas en reparar este tipo de infraestructura de comunicación. Mira, una anécdota, ¿no? Muchas veces tenemos que contratar buzos. Espérate, ¿dónde tengo que contratar un buzo? Tienes que contratar un buzo para mañana en Lima. Espérate. Sí, y claro, un buzo, a ver, no puedes contratar cualquier buzo. Tienes que contratar a alguien que sepa hacer y además alguien que tenga todos los permisos y todos los seguros y todo, porque ¡Ostras! es una actividad peligrosa, digamos. Bueno, supongo que este trabajo no se acabará nunca, ¿no? Porque al final cada vez hay más servicios, ¿no? Lo que decías ahora, metaverso, inteligencia artificial, o sea, cada vez tendremos más consumo que no se va a reducir a no ser que se cambie completamente la tecnología. Pienso que puede haber también un reto en cuanto al tema, digamos, de consumo energético también. Ahí es otro de los puntos bueno, tratar de disminuir esos consumos de los equipos que están continuamente alimentados, claro, pues también puede ser otro de los puntitos diferenciales, ¿no? Porque, Eva, para Damis, cuando tenemos ese cable submarino, ¿no? Que llega pues de Estados Unidos a España,
Después, ¿qué pasa? ¿Cómo se comunica todo? Hasta que nosotros podamos poner Netflix en casa. En ambos extremos, a ver, los cables llegan a una estación de amarre. En ambos extremos, digamos que, por decirlo un poco sencillo, se conectan a un centro de procesamiento de datos, un CPD, ¿no? Que es quien hace de hub, de concentrador de lo que te viene de las centrales telefónicas o de los circuitos, digamos, de donde tú te conectas desde tu casa, el router hacia el circuito de la operadora que te lleva a ese CPD y estás diciendo, quiero ver el capítulo favorito ¿no? El siguiente capítulo de mi serie favorita. Eso viaja por el cable y a través del cable te devuelve desde el servidor que tienes de Netflix y demás, te devuelve el streaming de vídeo. Y me comentaste que tú ahora, una de tus pasiones, ¿no? O a lo que le dedicas bastante tiempo es el tema de la ética en la inteligencia artificial. ¿Cómo llega ese interés? Bueno, ese interés llega yo creo que desde pequeñita, ¿no? Siempre me ha interesado la inteligencia artificial y en particular la robótica. Luego ya te vas haciendo un poco más mayor y vas conociendo otras cosas y tal, y me pica un poco el tema filosofía, ¿no? Yo soy una ingeniera un poco atípica, ¿no? Me gusta mucho el tema de la filosofía, las humanidades, no sé qué. Entonces es como de, bueno, el tema ético en el sentido de guiar, ¿no? La acción. Y recientemente, bueno, voy a un curso de creatividad e inteligencia artificial dentro de Universitas, ahí en Telefónica, y participa una compañera que lleva, que se presenta como digamos, quien lidera la inteligencia artificial ética en Telefónica. Y dije, Dios mío, me tengo que acercar a esta mujer y decirle hola. Y nada, pues a raíz de eso estoy empezando a participar en el proyecto de Responsible AI de Telefónica, ¿no? Que me parece maravilloso pues que dentro del grupo ya desde el 2018 de hecho se hayan definido principios de inteligencia artificial ética. Ahí hay todo un mundo, porque es desde un punto de vista de la gente, del desarrollo de esa aplicación. Diseño esa aplicación, la desarrollo, la implemento y la desecho. O sea, tienes todo el ciclo de vida, ¿no? Del producto, desde la concepción hasta que se deshaga, que tienes que ir verificando que los criterios éticos se están cumpliendo. Hay gobiernos y empresas que están todos proponiendo, digamos, unos marcos conceptuales para tratar de establecer y de ser capaces de valorar, oye, esto es éticamente aceptable o no, porque igual es técnicamente posible. Hay un debate muy interesante que tiene la parte de tecnología, pero tiene la parte humanista. Y yo personalmente, y esta ya es una opinión ¿no? absolutamente personal, ¿no? Pero digo, todo este aprendizaje automático, machine learning, que se basa en los datos, esos datos son históricos y tienen sesgos. O sea, nuestra sociedad tiene unos sesgos. Pero yo creo que tenemos una oportunidad impresionante de corregir, ¿sabes? Esos sesgos. O sea, si ahora hacemos un trabajo realmente importante ahí sobre esos datos, sobre qué estamos usando para entrenar los modelos, podemos dar un avance cuantitativo impresionante, ¿no? Bueno, es que creo que es una reflexión interesante, ¿no? Ayer, por ejemplo, con lo de Apple Pay, nos contaron que creo que en Suiza las mujeres no se podían abrir una cuenta bancaria sin la autorización del marido hasta los años 80 o 90. Sí. ¿Qué hizo? Que lo que decías, ¿no? Mirando los datos históricos, cuando tú le metías esos datos decía, uy, no, a las mujeres no se les puede dar crédito, no se les puede abrir una cuenta bancaria, ¿no? Hay pocas, malo. Eso es. Y cuando aplicaban estos algoritmos, pues no se abrían cuentas automáticamente a las mujeres. Por eso, bueno, dentro de este ética por diseño, ¿no? Hay unos controles, se definen una serie de controles y contrastes para analizar o evaluar los algoritmos que se están proponiendo, ¿no? O que se están desarrollando para utilizarlos en la inteligencia artificial
que te permitan identificar esos sesgos antes de entrar en producción. Eva, también sé que ahora también estás investigando mucho en neurociencia. Estoy empezando. ¿Cómo te llamó la neurociencia y te dijo, Eva, estoy aquí, estúdiame? Pues en realidad a raíz de unas charlas, ¿no?, de bienestar y demás y de meditación, y conocí a Nazaret Castellanos y es brutal, esta mujer es impresionante, la recomiendo a todo el mundo que la siga, es magnífica porque es una comunicadora increíble con un conocimiento brutal, es doctora en neurociencia y en física. Y bueno, y empecé a seguirla, fui a una charla y demás, y tiene un curso que se llama El cerebro como aliado, donde nos va dando pautas y estoy haciéndolo. Y este seminario, y bueno, estoy encantada. Como digo, no hace falta ser un científico impresionante ni tener unos conocimientos así, puedes tener conocimientos muy, ¿no?, de andar por casa, por decirlo de alguna forma, porque ella es una comunicadora excepcional y te plantea, bueno, desde lo que es la anatomía del cerebro a, bueno, cómo funciona el cerebro en cuanto a procesar las emociones, por ejemplo, ¿no?, o la relación con el cuerpo o con el corazón en particular y demás. Y dentro de eso me conecta de nuevo, ¿no?, con lo que te decía, ¿no?, de niña, y cómo hacemos que esta máquina se mueva, ¿no?, y haga algo, es la consciencia, ¿no?, ir a cómo surge la conciencia dentro ¿no?, de nuestra cabecita, de nuestro cerebro. Pues es como que estoy en un momento en el que se están juntando dos áreas que digo, me están llevando a mis orígenes, ¿no?, a la inteligencia artificial, la neurociencia, vamos a ver qué sale de ahí. ¿Cómo se puede utilizar la neurociencia en la inteligencia artificial? No lo sé. A mí siempre me ha gustado un enfoque de la inteligencia artificial que no era el enfoque clásico. Cuando yo estaba para terminar Teleco, hice algunos cursos participé en algún seminario de doctorado. Pero ahí en el grupo en el que estaba era un enfoque de la inteligencia artificial como propiedad que emerge a través de un cuerpo, o sea, de robótica, ¿vale? De un robot que interactúa con el entorno y cómo a partir de ahí emergen ciertos conocimientos. Eso frente a un enfoque de inteligencia artificial clásica que era más orientado a conjuntos de datos más o menos estructurados, etcétera, que funcionan. Yo creo que las dos cosas de alguna forma están convergiendo ahora, ¿no? Esos enfoques convergen porque la inteligencia artificial interactúa con el entorno, toma datos, se procesan en ese lenguaje, con un aprendizaje automático, etcétera, y se actúa de nuevo en el entorno. Están convergiendo. Yo lo veo que la neurociencia, y en particular lo que explica Nazaret Castellanos, va un poco en ese sentido de que te relaciona, te dice, oye, es que lo que pasa aquí te viene de aquí, te viene del cuerpo, ¿no? Cómo el cuerpo entra y te filtra, ¿no? Todas las sensaciones te vienen del cuerpo y te están entrando ¿no?, ya en la corteza, etcétera. Pero para llegar a la corteza antes pasa por unos puntos, ¿no?, unas estructuras anatómicas que son, digamos, mucho más profundas y que están basadas en la sensación, ¿no? La sensación te filtra. Entonces, ahí yo creo que ese aprendizaje de la neurociencia encaja, ¿no?, le da un sentido también a ese enfoque híbrido, ¿no?, de la inteligencia artificial, de la robótica, de la interactuar con el entorno, con lo que es los algoritmos. Bueno, Eva, te he hecho muchas preguntas. Si quieres, llevamos para la ronda final de preguntas. ¿Qué es lo que le gustaba hacer a Eva de pequeña y seguramente has dejado de hacer ahora? Dibujar. ¿Ah, sí? ¡Ostras! Yo dibujaba muchísimo de pequeña. Mucho. Me encantaba. Y de mayor lo dejé. Lo dejé y en la época del confinamiento volví a dibujar un poquito.
Bueno, yo creo que tiene que salir, ¿no? Aunque seamos ingenieras, tiene que salir el talento artístico Sí, por alguna parte, ¿no? sí, sí, Que es importante también. sí. Si te pudieras llevar algo al futuro, ¿qué te llevarías Me llevaría papel y lápiz, para dibujar? sí, para dibujar. ¿Algún reto objetivo en el que estés trabajando? Bueno, estoy trabajando en esto de la neurociencia y de la inteligencia artificial. Es imposible estar al día, tienes que estar ahí continuamente. Y así, digamos, de futuro, ¿no? De reto de cosas que me gustaría hacer en algún momento, seguramente escribir un libro. ¿De qué? O de los temas estos de reflexiones sobre la inteligencia artificial en el cuerpo, ¿no? O quizá algún cuento ilustrado. Qué guay, Eva. Oye, pues ya me avisarás cuando lo saques. Una mujer que te inspire. Ahora mismo Nazaret Castellano. Me parece una auténtica crack. Ya la intentaré pescar para el podcast, a ver si se anima. ¿Qué consejo le darías a Eva de cuando era pequeña? Le diría que no tenga miedo de fallar, de equivocarse, ni de pedir ayuda. Que una cosa que yo tengo ahora muy clara es que las cosas no se hacen solo, tienes que hacerlas con gente, tienes que rodearte de los mejores y que se hacen entre todos, hay que pedir ayuda y no pasa nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias por participar y por descubrirme lo que hace Telefónica. Así que muchísimas gracias de verdad. Gracias a ti, un placer.